Vamos a presentar la actividad 19, que es críticas al FMI y al Banco Mundial. Somos el equipo 1 y está conformado por Alexia, David, Sofía, Alejandro, Jesús e Iván. Para comenzar, hablaremos de las noticias que hemos encontrado. La primera noticia trata del Fondo Monetario Internacional y dice que lo peor está por venir. Esta es la dura advertencia que el FMI ha predecido para el 2023 y los efectos del frenazo económico en América Latina. Esta noticia fue publicada el 11 de octubre del 2022 y dice que el FMI anunció que para este año se estima un crecimiento económico mundial de 3.2% y para el siguiente de solo 2.7%. Para el FMI, uno de los principales problemas que están originando esto es la actual guerra que existe entre Rusia y Ucrania. Esto ha hecho que la economía mundial y sobre todo la europea caiga de una manera significativa. Por otro lado, también tenemos que una de las principales potencias del mundo, como lo es China, está en apuros debido a su programa COVID-0. Esto trata del cierre total y arraiga a que los locales y la economía se pausen. Si China se frena bruscamente, arrastra consigo a muchos países que tienen al gigante asiático entre sus principales socios comerciales. El FMI espera que este año tenga un crecimiento de 3.2% y el próximo de 4.4%. Continuaremos con la participación de mi compañero para que explique un poco más acerca de esta noticia. Ahora les platicaremos un poco de cómo esta noticia afecta en América Latina directamente. Básicamente, pues este año la región se tenía una estimación de que iba a crecer un 3.5% y apenas un 1.7% en 2023. Esto quiere decir pues que se espera muy poco crecimiento o sea, la economía de la población en 2023. Esto debido a que hay una elevadísima inflación, un veloz aumento de las tasas de interés también. Y argumenta el Fondo Monetario Internacional que se espera que el crecimiento de la región se ralentice a final de 2022 y en 2023 a medida que el crecimiento de los países socios se debilite, las condiciones financieras se endurezcan y los precios de las materias primas se suavicen. Y para este año se pronostica que la inflación promedio era de 14.1% y el 11.4% para el siguiente año. Algunos datos importantes que tienen que tomar en cuenta acerca de esta información que nos la brinda el Fondo Monetario Internacional son las proyecciones económicas de este mismo, que argumenta que es un 3.2% de crecimiento global en 2022, un 2.7% de crecimiento global en 2023, un 3.5% de crecimiento de América Latina en 2022 y 1.7% de crecimiento de América Latina en 2023. Eso quiere decir que en el 2023, pues, obviamente, debido a la inflación, como ya comentamos, se va a ver muy afectada la economía de América Latina. Y también podemos hablar sobre la amenaza más inmediata que existe. Las crecientes presiones sobre los precios son una amenaza más inmediata, lo que ha impulsado a los bancos centrales a subir las tasas de intereses. Para este año, el Fondo Monetario Internacional pronostica una inflación en las economías avanzadas del 7.2%, 7.2% y de 9.9% para las emergentes. Uno de los temas centrales será la política monetaria que está aplicando la Reserva Federal de Estados Unidos, equivalente al Banco Central de otros países. La Reserva Federal de Estados Unidos se ha embarcado en una histórica subida de tasas de interés con el objetivo de bajar una espiral inflacionaria que en junio llegó a 9.1%, la más alta en 40 años en este país, que es Estados Unidos, y que actualmente está en 8.3%, lo cual pues sigue estando muy alta. Bueno, ahora para la segunda noticia. Esta noticia es sobre el Banco Mundial y es del 5 de octubre de este año. Y bueno, la noticia dice que se frenan los avances mundiales en la reducción de la pobreza extrema. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a un nuevo estudio, la situación económica mundial no va a mejorar pronto. Había un objetivo que era deshacerse totalmente de la pobreza extrema para el 2030. Y bueno, pues como vemos la situación, eso no va a pasar. Ahora con el COVID-19 y la guerra
en Ucrania, la situación actual parece que no se va a recuperar, al menos de que algo cambie. En estos últimos años, gracias a la pandemia, unos 70 millones de personas lograron, bueno, no lograron, pero están denominados como en pobreza extrema. Y pues esto no había pasado desde 1990, o sea, este aumento de pobreza extrema. Y bueno, eso lo mencionó David Malpass, el presidente de Grupo Banco Mundial. Y bueno, ahorita voy a tocar unos temas que mi compañero David ahorita va a explicar un poco más a detalle, pero ¿cómo se podría llegar a solucionar este problema? Pues evitar los subsidios generales y aumentar las transferencias monetarias focalizadas, énfasis en el crecimiento a largo plazo, movilizar ingresos internos sin perjudicar a los pobres, etc. Algunas de las medidas preventivas que se pueden tomar según el economista Indermit Gill, que es jefe y vicepresidente de Economía de Desarrollo del Banco Mundial, es que será crucial que las economías en desarrollo inviertan para mejorar principalmente las condiciones de salud y educación. Esto en vista de la grave pérdida de aprendizajes y los reveses relacionados con la salud que sufrimos durante la pandemia. Bueno, algunas de las medidas que lograron detener un mayor impacto en la pobreza fue principalmente la aplicación de sólidas medidas de política fiscal. Esto significó pues una gran diferencia ya que permitió disminuir el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la pobreza. Sin embargo, el gasto público resultó mucho más útil para la reducción de la pobreza en los países más ricos, que en general lograron compensar por completo el impacto de COVID-19 a través de políticas fiscales y otras medidas de apoyo de emergencia. Obviamente, las economías en desarrollo disponían de un menor volumen de recursos y por lo tanto gastaron menos y lograron menos. Las economías de ingreso mediano-alto compensaron solo en 50% del impacto de la pobreza, mientras que las de ingreso bajo solo una cuarta parte. Para finalizar, tenemos las críticas. Comenzamos haciendo una crítica hacia el Fondo Monetario Internacional y es que nos figuró el hecho de que no supieran detectar a tiempo las soluciones y ver los puntos vulnerables de las economías que condujeron a la crisis, que los programas respaldados por el Fondo Monetario han sido demasiado agresivos y exigentes con los países beneficiarios. Y por otro lado, tenemos dos críticas hacia el Banco Mundial. La primera es el desequilibrio en el poder político de su estructura de gobernanza, donde debido a que el poder de reparto de votos está basado principalmente en el tamaño y la apertura de las economías de los países, no está beneficiando a los países más pobres. El Banco Mundial no logra cumplir o erradicar el objetivo principal o uno de los objetivos principales de su gestión, la cual es la erradicación de la pobreza extrema o de la pobreza. Esto es algo que no se logra debido al mismo sistema capitalista y a las mismas normas y prevenciones que se aplican al consumidor y al consumismo hechas por el mismo banco. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo banco incentiva esta desigualdad en ciertas operaciones y en ciertos ejercicios que implican o afectan directamente a las personas y a sus bolsillos. Otra de las razones que el Banco Mundial otra de las razones por las que el Banco Mundial no está logrando tampoco sus cometidos es porque no logran aprender del pasado, continúan a cometer los mismos errores e insisten en tomar políticas que se ha demostrado anteriormente que no son las ideales y las cuales no van a permitir el desarrollo y un buen planteamiento y funcionamiento de las mismas exigencias o las mismas expectativas que el banco dice tener.